Bueno, señores estudiantes, entonces continuando con los temas que teníamos nosotros en consideración y haciendo un pequeño recuerdo de lo que teníamos que revisar en la sesión anterior y estábamos revisando justamente, se trata de que nosotros ya habíamos definido qué tipo de vehículos está capacitado el conductor con licencia profesional tipo E para conducir, y de esta nosotros queremos hacer un pequeño compendio. Eran aquellos relacionados con la categoría, subcategoría M2, en el cual tenemos los camiones. Asimismo tenemos camiones pequeños, medianos, grandes. De la misma manera, camiones pesados y aquellos conocidos como tractos camiones, ¿no? Este, de esta otra categoría que tenemos que considerar, tenemos aquellos también que justamente son las unidades de carga muy liviana, cuya masa máxima no supera las 0,75 toneladas, dentro de la subcategoría O. Tenemos asimismo la unidad de carga liviana, cuya masa máxima es superior a 0,75 toneladas e inferior a 3,5 toneladas. Podemos también hacer relación, un acuerdo, un recuento de aquella unidad de carga mediana, cuya masa máxima es superior a 3,5 toneladas e inferior a 10 toneladas. Finalmente, dentro de esta subcategorización tipo O, aquella conocida como unidad de carga pesada, cuya masa máxima supera en efecto las 10 toneladas. Una vez recordado esta consideración, tenemos aquellos vehículos que también están capacitados, ustedes con la licencia tipo E, para conducir aquellos de categoría especial, ¿no? Para propósitos especiales. Y en estos tenemos el remolque convertidor. De la misma manera tenemos el remolque de transporte de carga excepcional, por ejemplo, transporte de partes de turbinas eólicas, turbinas para hidroeléctricas o vigas para puentes, ¿no? Eso podemos nosotros también transportarlo. Y con eso hemos revisado un poco y recordado lo que estábamos viendo en la sesión anterior. Ahora bien, para la sesión de hoy tenemos previsto ver la tabla nacional de pesos y dimensiones que define los tipos de vehículos motorizados, remolques y semirremolques. Generalmente, para el diseño de carreteras, los ingenieros encargados técnicos de la misma, de los organismos cuya competencia es la construcción de carreteras, es justamente que ellos necesiten conocer la longitud, la altura y el ancho de los vehículos para que puedan transitar sin ningún problema. Las dimensiones son útiles para el diseño, entre otras cosas, de intersecciones, retornos, círculos de tráfico, intercambiadores, etcétera. Además, que inicialmente tenemos que aquella tabla nacional de pesos y dimensiones está regulado ¿sí? Por la ley. En este caso, y teniendo en cuenta esta consideración, nosotros consideramos que es muy importante conocer la tabla nacional de pesos y dimensiones. En la pantalla, ustedes pueden observar la tabla nacional de pesos y dimensiones, en la cual nosotros tendremos la oportunidad de vida en un ejercicio práctico de ir determinando todas y cada una de las nomenclaturas que tienen o con la que cuentan cada una de estas unidades. Por ejemplo, tenemos cómo se categoriza, ¿no? En la primera columna de la izquierda podemos observar el tipo. A continuación tenemos la distribución máxima de carga por eje. Tenemos una descripción, un corte que lo estamos haciendo tanto lateral como en altura. En este sentido, el nombre con el cual se le conoce una descripción,
El peso máximo permitido, la unidad conocida como toneladas, y de la misma manera las longitudes máximas permitidas en metros, tanto para el largo, para el ancho y para el alto. Es decir, una unidad, por ejemplo, si nosotros nos referimos a un camión de 3 ejes, que habitualmente nosotros observamos, este camión de 3 ejes es conocido con la categoría de 3A, en el cual la carga está distribuida en el eje delantero, resistiendo 7 toneladas y en el eje posterior 20 toneladas. Esta unidad, por ejemplo, según podemos observar en la tabla, tiene un largo máximo de 12.20 metros, un ancho máximo de 2.60 metros y un alto máximo de 4.10 metros. Si nosotros revisamos detenida y pormenorizadamente toda esta tabla, tenemos que el peso máximo de las unidades pesadas que pueden circular en el Ecuador superan prácticamente las 40 toneladas, teniendo en cuenta como un valor máximo aquel de 48 toneladas. Es el peso máximo de una unidad de carga pesada que puede circular por los caminos del Ecuador, ¿no? En este caso, tenemos también que las mismas no exceden un largo máximo, si nosotros nos podemos revisar la tabla, de 13 metros, ¿sí? En los camiones, ¿no? En el tracto camión, por ejemplo, de 2 ejes, ya tenemos una longitud máxima de 20.50 metros, ¿sí? Que es lo que se tolera o se permite para circulación en el país de acuerdo a esta tabla nacional de pesos y dimensiones. Pesos por el vehículo y dimensiones, como se les ha explicado, consideran el largo, el ancho y el alto. Y hablando del ancho, tenemos un ancho máximo de estas unidades que pueden ser construidas para circular en el Ecuador de 2.60 metros. Y de la misma manera, el alto máximo que se tolera, ¿sí? Por ejemplo, para volquetas de 3 ejes que llevan aproximadamente 10 metros cúbicos de material, tienen una altura máxima de 4.10 metros. ¿Sí? Tendríamos que revisarlas con las otras unidades, por ejemplo, a decir aquellas que pueden tener una altura máxima de 4.30 metros, es por ejemplo un camión que nosotros lo hemos encontrado por los caminos del Ecuador, que tiene aproximadamente, veamos un caso que sea real, que lo tenemos en el Ecuador, justamente me parece que es el camión remolcador de 3 ejes y remolque de 2 ejes, en el cual tenemos en efecto una altura máxima de 4.30 metros. No podríamos encontrar otras dimensiones en el Ecuador porque afortunadamente para el permiso de importación, justamente lo primero que nos solicitan es exactamente estas características, estos requisitos para que las mismas puedan ser traídas hacia el Ecuador para realizar alguna actividad comercial o de transporte de carga, y en su defecto también si en el Ecuador se encontrara en una ensambladora de este tipo de unidades, pues tendrían que estar justamente referidas en estas normativas. Sí, vamos a posterior a hacer un ejercicio práctico respecto del tema, pero hay un asunto que no quisiera pasarlo por alto, ¿no? Es el cual a nosotros nos compete tener, por lógica, una curiosidad permanente, ¿no? Bueno, ¿qué o cuál es la competencia laboral del conductor profesional de transporte pesado? Y en efecto, ¿no? Vamos a mencionarlo primeramente. Por ejemplo, tenemos que revisar
que justamente hay un punto esencial en la conducción de vehículos de carga con capacidad para la adaptación a jornadas de manejo vehicular. Por ejemplo, en competencias sociales se requiere, primero, como todos sabemos, una comunicación oral. Es lo que nos abre puertas, ¿no? Una comunicación oral. Hay que tener en cuenta que en cuanto a actitudes, hábitos y valores, se da como importante la responsabilidad. Creo que en todo tipo de actividad laboral, lo que habla bien de una persona, de un trabajador, de quien labora, es justamente su responsabilidad. Como habilidad física está en el conductor profesional su fortaleza física y su agudeza visual, por supuesto, ¿no? Imaginémonos un conductor que no cuente con esas dos características, pues estaríamos hablando de que no tenemos o no contamos con la seguridad que justamente se está buscando, ¿no? Y en efecto, hay también un tipo de competencias que nosotros las hemos denominado transversales, ¿sí? En el eje transversal. ¿A qué se refiere esto? De que a la par con nuestra capacidad física, con nuestra responsabilidad, con nuestra agudeza visual, es muy importante que el señor conductor profesional de transporte pesado cuente con seguridad e higiene en la conducción vehicular, tenga una comunicación oral efectiva, sea responsable, sea ordenado, cuente con fortaleza física, tenga a la vez, adicionalmente a la agudeza visual, también una agudeza auditiva, para que pueda determinar o reconocer todos los estímulos que vienen de manera externa. Y asimismo, un buen uso de la herramienta manual, ¿sí? En efecto, no solamente tiene que estar supeditado a la conducción de su unidad, sino también realizar actividades que le permitan o que le ayuden, en este caso, a salir de algunos inconvenientes que se pueda presentar durante la conducción. Dentro de estas competencias laborales del conductor profesional de transporte pesado, también podemos nosotros nombrar que en nuestras manos está también previo a realizar un traslado de carga, que el conductor haga una verificación mecánica de su vehículo, haga una verificación documental también de su vehículo, ¿sí? Por ejemplo, los documentos que avalizan la propiedad del mismo, ¿sí? Los permisos necesarios, su licencia. De la misma manera, también tiene que contar, si está transportando carga dentro del territorio nacional ecuatoriano, la respectiva guía de remisión, ¿no? Debe también tener como competencias transversales, como lo hemos denominado, que la conducción de vehículos motorizados de potencia media y alta es una gran responsabilidad y requieren muchísima concentración. Es decir, nosotros no estamos preparándonos para conducir, bueno, salvo las distancias y la consideración que debe para todo tipo de manipulación de maquinarias, de herramientas, de vehículos. Justamente hay una distancia que guardar, pero por supuesto ustedes están encaminados hacia conducir vehículos motorizados de potencia media y alta. Debe también guardar mucho cuidado con aquellos procedimientos para informar incidencias o accidentes durante el trayecto a sus superiores, a sus colegas, a los entes encargados del control, para que no exista ninguna situación lamentable en el futuro. Justamente el conductor profesional, y de hecho a ustedes les va a corresponder tener, independientemente de la institución a la que presten sus servicios profesionales como conductores tipo E, justamente guardar un método adecuado, meticuloso, del registro de las incidencias del trayecto, por ejemplo, en cuanto tiene que ver a la distancia recorrida, al consumo del combustible,
tal vez algunas anomalías mecánicas que se presentasen y también relativas, por ejemplo, a los objetos, a los componentes, a los fluidos, a los elementos gaseosos, que justamente está transportando, ¿no? Porque hay que guardar mucho cuidado al respecto de aquello, ¿no? Obviamente que guardamos mucha diferencia entre transportar líquidos que no representan ningún peligro y aquellos de peligrosidad o de volatilidad, ¿no? Hay que tener en cuenta también que otros cuidados que debe guardar el conductor profesional dentro de su competencia laboral es aquellas competencias que guardan relación con la sustentabilidad e innovación. Y aquí viene la explicación. Es decir, se debe actualizar sobre prevención y reacción ante emergencias al transportar materiales peligrosos, así como tener conocimiento de cómo reaccionar para obtener una asistencia vial y un mantenimiento correctivo de primer nivel de los diferentes tipos de transportes. El conductor profesional también tiene que estar actualizado en los métodos y procedimientos de carga y descarga de los materiales. Mucho cuidado con esto. ¿Por qué? Porque nosotros somos responsables desde el momento de la carga hasta el momento de la descarga. Un ejemplo que no quisiera que suceda, digamos que entre la carga y descarga, el momento que la unidad está guardada en un hangar, hasta que usted realice su respectivo descanso, alguien contaminó el contenido, ingresó sustancias ilícitas, usted no verificó y después está involucrado en este tipo de situaciones. Entonces hay que guardar mucho cuidado con esto, ¿no? Usted es responsable en todo el procedimiento desde la carga hasta la descarga en el lugar de destino. Tiene que adoptar también los métodos y tecnologías que apoyen a la reducción de contaminantes, ¿sí? Es decir, eso quiere también indicar que nosotros debemos permanentemente ir renovando nuestras unidades conforme a la tecnología. Y finalmente, para que usted tenga una actividad de manera usual, de manera con toda la responsabilidad, guardando desde luego todos los cuidados que debe tenerlos al respecto, queremos nosotros también indicarles cuáles son, por ejemplo, los documentos habilitantes para el transporte pesado. Y partamos desde la normativa legal. Para conocer cuáles son los documentos habilitantes para el transporte pesado, usted deberá revisar el reglamento de la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial en la sección 2 de los tipos de transporte comercial, ¿sí? Como lo ponemos acá en la lámina. En el literal 6 expone lo siguiente. Carga pesada. Consiste en el transporte de carga de más de 3.5 toneladas en vehículos certificados para la capacidad de carga que se traslade. Recuerden que la capacidad de carga está certificada originalmente por el fabricante de esta unidad y usted no debe exceder esos pesos en lo que transporta. Y de acuerdo a la contraprestación económica del servicio, ¿no? Ustedes recuerden que por el volumen de carga, nosotros justamente tenemos una tarifa que justamente es la correspondiente para aquello. En el artículo 63 de la misma ley, Ley Orgánica de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, tenemos que indicar que en el artículo 63 expone lo siguiente. Los servicios de transporte terrestre, de acuerdo a su clase, tipo y ámbito, podrán prestarse en los siguientes vehículos, cuyas características se establecerán en la reglamentación y normas INE vigentes, teniendo en cuenta que las normas INE son aquellas emanadas por el Instituto Ecuatoriano de Normalización. Respecto de transporte terrestre comercial, tenemos que indicar que existen
tres subcategorías: el transporte intracantonal, el transporte intraprovincial y el transporte intrarregional o interprovincial. De la misma manera contemplada en este artículo de la ley, tenemos el transporte terrestre por cuenta propia. En el caso del transporte por cuenta propia, este artículo señala lo siguiente: carga pesada. Aquellos vehículos y sus unidades de carga con capacidad de más de 3.5 toneladas. Adicionalmente, tenemos que manifestar que una vez que hemos conocido todos estos temas, es necesario también saber cuáles son los títulos habilitantes para que usted circule por las vías del Ecuador. En este caso, son los siguientes: el permiso de operación para transporte comercial, el certificado de operación regular, la autorización para hacer transporte por cuenta propia, la carta de porte y las guías de remisión. ¿Sí? En este sentido, tenemos que justamente ampliar un poquito más al respecto para que ustedes no se queden con las dudas. Y hablando del permiso de operación que inicialmente les manifesté en estos de los documentos habilitantes para transporte comercial, desde luego, tenemos que hacernos también referencia de lo que dicta o rige en el marco legal. En el artículo 67 del reglamento de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, nos indica que el permiso de operación es el título habilitante mediante el cual el Estado concede a una persona jurídica que cumple con los requisitos legales la facultad de establecer y prestar los servicios de transporte terrestre comercial de personas y o bienes en los ámbitos y vehículos definidos en el artículo 63 de este reglamento, que ya lo mencionamos. Para que usted lo obtenga, debe realizar el trámite en la Agencia Nacional de Tránsito a través de las direcciones provinciales, las mismas que autorizan la solicitud de habilitación de vehículo para operadoras de transporte terrestre de carga pesada, de acuerdo a la provincia que éste corresponde. Tenemos también que hablar justamente de requisitos obligatorios para obtener este permiso, ¿no? Por ejemplo, a usted le solicitarán en la Agencia Nacional de Tránsito, Dirección Provincial, justamente entre varios requisitos que tenemos, seis. Tenemos el primero: solicitud de habilitación de vehículo para operadoras de transporte de carga pesada. 2, certificado de revisión vehicular o revisión técnica emitido por la autoridad competente o la constatación emitida por la Dirección de Regulación de la Agencia Nacional de Tránsito para vehículos iguales o menores al año 2010. Tercer requisito: copia del contrato de compra-venta notariado y registrado en el Servicio de Rentas Internas o una copia certificada de la factura del vehículo emitida por la casa comercial, en el caso de que sea un vehículo nuevo. Cuarto requisito: copia del nombramiento del representante legal de la operadora debidamente registrado y vigente, copia del certificado de votación vigente del socio. Como quinto requisito, le pedirán a usted la póliza de seguro de vehículo a ser habilitado, si fuera el caso de transporte público, y finalmente el comprobante de pago original. Esos son los requisitos para obtener el permiso de operación para transporte comercial. Continuamos. Otro de los documentos habilitantes, ¿cuál era? El certificado de operación regular. ¿De qué se trata primeramente? Es un documento que detalla las características de un vehículo, tipo, los pesos y dimensiones permitidas por la Ley de Caminos para la circulación del vehículo en la red vial del Ecuador. De esto de la Ley de Caminos vamos a profundizar un poquito más en la siguiente sesión. Se encarga de controlar a los vehículos de carga pesada
que circulan por la red vial estatal o la red vial del país, con el objetivo de precautelar que la integridad física, como les decía, de la infraestructura vial, ¿no? Porque también el Estado nos facilita una infraestructura vial acorde a las unidades que van a circular por la misma, pero de manera coherente y en sentido correspondiente, debemos cuidar justamente la integridad de esta infraestructura y su vigencia justamente del certificado de operación regular es de 2 años a partir de su emisión. No lo olviden. Las federaciones de transporte de carga pesada, los gremios, son los principales beneficiarios en la emisión de este certificado, ya que justamente garantiza la legalidad de transporte, incluso para poder ingresar a puertos y aeropuertos con una finalidad de que se haga mejor control de la carga y descarga, se cumpla con las normativas de pesos y dimensiones, todo basado en el cumplimiento estricto de la ley. ¿Sí? Tenemos también que decir que para obtener este certificado de operación regular, nos solicitan a nosotros ciertos requisitos, ¿no? En este caso tenemos que nominar 7 requisitos. El primero, el RUC del propietario del vehículo, ¿sí? Tanto para vehículos de carga pesada, combinados, etcétera, ¿no? Tenemos 2, la matrícula. Tenemos 3, el permiso de operación emitido o entregado por la Agencia Nacional de Tránsito. El incremento de cupo también entregado por la Agencia Nacional de Tránsito. La autorización por cuenta propia, otro documento que usted lo obtiene en la Agencia Nacional de Tránsito. La tabla de medidas, tanto de ancho, de alto y de alto. El ticket de la báscula, que es lo que tiene que ver con el peso vacío. Una foto frontal en la cual la placa esté visible, una foto lateral en la cual sea justamente clara, ver el número de ejes, y séptima, en caso de que usted no sea el propietario, junto con la cédula y papeleta de votación, también presentar una autorización de parte del propietario. Otro de los documentos que justamente le permiten a usted circular por la red vial estatal, tenemos la autorización en el caso de transporte por cuenta propia. Y de la misma manera hacemos alusión a la parte de la normativa legal. En el artículo 67 del reglamento de la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, señala que justamente es la facultad que otorga el Estado a una persona natural o jurídica, ¿sí?, que cumpla con los requisitos legales para satisfacer la necesidad de movilización de personas o bienes dentro del ámbito de actividades comerciales exclusivas mediante el uso de sus propios vehículos matriculados a nombre de la persona natural o jurídica que preste el servicio. La autoridad competente que deberá entregar este título habilitante es aquella responsable del ámbito en el que se vaya a realizar la operación. A continuación, justamente como en el caso anterior, para la autorización para realizar transporte por cuenta propia, de la misma manera es necesario cumplir con 3 requisitos. El primero, la solicitud de habilitación de vehículos por cuenta propia. 2, copia simple legible del registro único del contribuyente y o registros vinculados al servicio de rentas internas SRI, actualizado en el que se verificará su actividad comercial. 3, incremento de capacidad productiva o de servicio equivalente a la actividad económica que realiza por cada unidad solicitada, justificada documentalmente a través de balances, suscripción de nuevos contratos, incremento de capital social, formularios de servicios de rentas internas SRI, que demuestre el incremento representativo de pago del impuesto al valor agregado IVA, una declaración juramentada patrimonial y otros similares presentados por el requiriente que implique una necesidad de incremento de vehículos. Es decir, a mayor volumen tal vez, a mayor capacidad, es justamente el justificativo que le va a solicitar el Estado a través de sus entes para que usted pueda realizar cualquier actividad comercial, desde luego.
Otro de los documentos, estamos hablando de la autorización para transporte por cuenta propia, en el cual tenemos que decir que adicionalmente le solicitarán estos otros requisitos, ¿no? El cambio de vehículo por transferencia de dominio de un vehículo habilitado en autorización, lo cual deberá ser demostrado documentalmente, podemos hacerlo. Otro requisito original de la última autorización por cuenta propia y documentos de habilitación o deshabilitación, si los hubiera realizado durante la vigencia de la autorización, intermediamente. Otro de los requisitos, póliza de seguro con responsabilidad civil del o de los vehículos que se pretende habilitar. Este requisito hay que decirles que aplica solamente para personas jurídicas. Mucho cuidado con eso. Séptimo requisito, cédula de ciudadanía del representante legal o apoderado. Octavo, detalle del o de los vehículos a habilitar especificando el número de chasis, conocido también comúnmente como PIN. Para vehículos matriculados, el número de la placa y el número de revisión técnica vehicular. Y de la misma manera, como en todos los casos, por supuesto, el comprobante original de pago. ¿Qué más tenemos nosotros que llevar con nosotros para poder circular? La carta de porte. Y explicamos un poquito lo que es la carta de porte. La carta de porte es el documento en el que se ingresa la información de transporte de cualquier mercancía. Cuando se hace un contrato de transporte terrestre, se documenta mediante una carta de porte. Se emite por un transportista que da detalles de instrucciones sobre el envío de las mercancías. Generalmente muestra los nombres del consignador, es decir, el remitente de la mercancía, y el consignatario, que es en cambio el receptor de la mercancía. El punto de origen, el destino, la ruta y el método de envío y el importe cobrado por la entrega, ¿no? Adicionalmente, tenemos que referirnos respecto de la carta de porte, que justamente debe contener específicamente la siguiente información. Empresa que carga, empresa que solicita la carga, transportista encargado, ahí va nuestro nombre, matrícula del vehículo de transporte, lugar exacto de origen y destino de la carga, algo muy importante, la fecha de transporte, y por supuesto, la descripción de la carga en peso tipo, dimensiones, inclusive precio también se considera ahí, ¿no? Y finalmente, otro de los documentos habilitantes para el transporte pesado, nosotros hacemos también referencia o relación a las guías de remisión. Y bueno, ¿qué es una guía de remisión? Tal vez alguien de ustedes ya tuvo conocimiento de lo que es esto, pero decimos para evitar confusiones. Es un documento elaborado con el fin de sustentar el traslado de mercaderías dentro de la nación. De esta forma, habrá constancia de que es un traslado legal, sobre todo legal. La guía de remisión debe contener la siguiente información, ¿no? El nombre comercial que consta en el RUC, en el Registro Único del Contribuyente. El RUC del emisor. La razón social del emisor, si es persona natural o persona jurídica. La denominación, muchas de las ocasiones no es justamente el mismo nombre de la personería jurídica, ¿sí? Depende cómo haya sido autorizado. La dirección de la matriz y si estuviese o existiese un establecimiento emisor, cuando ésta se aplique, ¿no? Numeración, obviamente numeración de la guía de remisión es un formato similar a una factura, ¿no? Justamente tiene una serie, un número, una fecha de autorización, número de autorización, etcétera. Así que, por supuesto, tiene que llevar esto, ¿no? El número de autorización es otorgado por el SRI, por cierto. La fecha de autorización, que se lo hace en línea. La fecha de inicio de traslado. La fecha de terminación de traslado, porque muchas de las ocasiones puede durar varios días. Los datos del comprobante de venta, el número de declaración aduanera si la hubiese, el motivo de traslado, por supuesto,
La dirección del punto de partida, tanto como la dirección del destino, específicamente la identificación del destinatario, la identificación del transportista, una descripción exhaustiva de la mercadería, una fecha de caducidad y el destinatario o destinatarios. Eso en cuanto tiene que ver a la revisión de los documentos habilitantes para que usted preste el servicio de transporte de carga pesada en el Ecuador. De esta manera estamos concluyendo la exposición prevista para el día de hoy. ¿Sí? Les invito igual a que realicen alguna